Desde hace días, hasta los uruguayos más alejados de la actividad agropecuaria y del campo miran el pronóstico deseando que aparezca algo de agua. La seca está afectando a todo el país y los productores se las ingenian como pueden para perder lo menos posible. Hay situaciones extremas como esta donde la situación es deficitaria. Hay gente que va con, si tiene un vehículo, va con unos tanquecitos y puede a ver si encuentra un vecino en una aguada traer agua, porque lo mínimo es mantenerle, o sea, ya ni siquiera ganar kilos de caso de la ganadería, sino mantener esos animales, que no se vengan muy atrás. Y en el caso de los sectores más intensivos, bueno, hay de todo. Por ejemplo, gente que de repente va a la casa de un pariente, trae una tarrina de 1000 litros que le puede dar para darle unas gotitas de agua a las plantas, sobre todo en horticultura. Hay gente que tiene invernaderos y un invernadero sin regar con 30 y algo de grados, o que se riegue la mitad de lo que es necesario, está condenado bastante al fracaso. Así lo contaba esta semana en Perspectiva Fernando López, el presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural. El gobierno, mientras tanto, viene tomando una serie de medidas buscando paliar la situación y procura estar cerca de un sector que siempre ha reivindicado. Pero el tema ya tiene sus repercusiones políticas. En el Frente Amplio se juzgaron los anuncios como insuficientes y se ha señalado que el Poder Ejecutivo está dormido frente a la situación que vive el país. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, viene desde hace días haciendo una recorrida por los distintos departamentos para constatar in situ la situación. En 2 semanas tendrá que comparecer en el Parlamento para dar sus explicaciones. Vamos a profundizar justamente en este tema. Estamos en línea con el ingeniero agrónomo, el ministro Fernando Matos. Ministro Matos, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes y en contacto con los oyentes. Está aún de recorrida, ¿no? Por varios departamentos, ahora creo que va rumbo a 33, ¿no? Sí, estamos en ruta, paramos en ruta justamente para dar esta entrevista. Venimos recorriendo distintos departamentos, justamente para acercarnos a lo que es la realidad, que ya la conocíamos, pero fundamentalmente para dar... estar cercano a la gente, escuchar cuáles son los distintos planteos, las inquietudes, las dificultades. Hemos estado reunidos con los consejos agropecuarios departamentales, que son una reunión que junta a toda la institucionalidad agropecuaria, a las gremiales, a sectores de interés agropecuario, y las visitas que hemos hecho también a distintos productores rurales que están con dificultades, con problemas de disponibilidad de agua. Es una situación bastante compleja, donde afecta fundamentalmente a toda la producción, en todo el territorio, a todos los rubros, pero que lógicamente el productor de menor dimensión es el que está más impactado por esta situación, porque tiene menos condiciones, menos margen de maniobra, menos espalda. Estamos hablando de elementos fundamentales como la disponibilidad de agua para consumo. Nos decía ayer el intendente José Yurramendi, más de 500 productores están siendo asistidos para consumo de agua potable y agua para los animales de producción más próximos. Es realmente muy difícil la situación cuando desde una perspectiva a veces urbana, valga la palabra, es difícil de dimensionar el drama que significa que muchos productores, por lo prolongado que ha sido este proceso, han agotado las reservas, aún aquellos que han tenido las prevenciones y las precauciones y las inversiones necesarias para enfrentar una situación, pero que era muy difícil de dimensionarla en función de la extensión del proceso. Sí, eso que está diciendo no es menor, ¿no? O sea, el panorama es complicado aún aquellos para los que fueron precavidos, se hicieron inversión o pudieron hacer inversión en agua, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de riego o demás. Porque lo que se está viendo afectado es de dónde toman esa agua, incluso. Sí, se han quedado sin reserva, lo estuvimos inclusive
tomando la entrevista que hacía Fernando López, estuvimos con él la semana pasada en Montevideo Rural y también en parte de Canelones, donde muchos productores frutícolas y hortícolas se quedaron sin agua porque los sistemas se quedaron estrangulados, no hubo reposición en la fuente de agua de reservorio y lógicamente los sistemas quedaron vacíos. Por lo tanto se pierde la producción, se pierde el esfuerzo. La sequía lo que genera en general no es solo un tema del agro, es un tema del país, porque hoy estamos con una caída y una pérdida de producción muy importante que va a impactar en los ciclos, en las producciones de ciclo corto por poco tiempo, pero en las de ciclo largo, como puede ser la ganadería, vamos a tener consecuencias por varios años. Ahora queremos profundizar en eso, ministro, pero le iba a preguntar, usted hacía mención a la situación, ¿no?, que están viviendo algunos productores, decía, sobre todo los más pequeños. ¿Le ha impactado algún relato en particular, alguna situación que haya constatado y que muestre exactamente lo que está viviendo el pequeño productor? Pienso sobre todo teniendo en cuenta eso que usted decía, bueno, a veces los montevideanos no dimensionamos de qué estamos hablando. Claro, nosotros en Montevideo, en las principales ciudades o capitales, abrimos una canilla y el agua está. Nos comentaba una familia ayer que está en el grado de racionamiento y de reducción de la disponibilidad de agua, que la cisterna del baño familiar se acciona una vez por día nada más. Y eso habla a las claras de lo que es las dificultades de la disponibilidad y el racionamiento de agua que están sometidos estos productores. Hoy el gobierno está diseñando un plan de alumbramiento de agua que abarca lo que es el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente, donde está la DINAGUA. Estamos hablando con OPP para financiar, junto con el Congreso de Intendentes, una cantidad de obras de perforación que estén debidamente planificadas, debidamente estudiadas, porque también hoy lo que está ocurriendo es que las napas subterráneas se van retirando, los pozos están generando menor caudal. Estamos teniendo que ir a mucho más profundidad con un encarecimiento implícito importante para buscar las fuentes de agua y lógicamente que hay un tema de consumo y de distribución que afecta mucho la producción. No es solo un tema de la producción, es un tema de la calidad de vida de muchos productores rurales que hoy se ven muy perjudicados con esta falta de agua existente. Ministro, ¿recuerda usted alguna seca similar a la que estamos viviendo ahora? Tuvimos 88-89, una seca muy importante, grave, muy puntual, tal vez más dura que esta. Esta es diferente porque no está todavía, todo esto no ha terminado. Todavía no estamos en el mismo punto de aquel momento, lo que sí esta es muy extendida a lo largo del tiempo. Tenemos en este caso todo el territorio nacional, que estamos en la cuarta emergencia agropecuaria consecutiva, es el tercer año de que no hemos tenido primavera, para que sepan un poco los montevideanos, la época de mayor generación de reservas de forraje es la primavera, esta es la tercera primavera que la tenemos muy seca y con muy baja productividad, y eso se refleja directamente en el estado de los ganados, en la producción lechera. Ya hablamos de la granja, que también está sufriendo. No hay rubro productivo hoy que no esté sometido, fuera lo que estamos hoy sometidos a un enorme riesgo de los incendios, que es un capítulo aparte, que también es una consecuencia directa de esta situación climática que vivimos. Usted señalaba, ministro, que la situación es pareja y complicada en todo el país, en todos los rubros. De hecho, la emergencia agropecuaria se amplió para todos los rubros productivos, ¿verdad? Pero quizás de los más complicados tienen que ver con la granja y la lechería, ¿no? Bueno, son los procesos productivos intensivos que tenemos. Lógicamente que la agricultura hoy no está en una situación crítica, pero esto es dinámico. Si en las próximas semanas, 2 o 3 semanas, no tenemos las lluvias y no se confirman estas 2 lluvias previstas para los sucesivos fines de semana, vamos a estar en problemas también en la agricultura. Y eso sería un golpe muy fuerte para la producción, para la economía del país, porque están en curso los cultivos de verano, que básicamente, hablando de maíz, sorgos, pero fundamentalmente el cultivo más extendido, que es la soja. Y en el caso también de aquellos cultivos bajo riego, también estamos con sistemas estrangulados. El sector arrocero, que tiene hoy unas
150.000 hectáreas plantadas, tiene hoy un consumo de agua que es un 15 o un 20% superior a lo normal, que es decir, también los sistemas de riego que están planificados para ese destino, para ese sistema productivo, hoy también están estrangulados y están en algún caso necesitando que ocurran algunas lluvias para poder disponer del agua suficiente para terminar el ciclo productivo. Usted mencionaba, decía, bueno, esto es una situación que trasciende a los productores, ¿no? Nos afecta a nivel país. A ver, si se concreta este tema que está diciendo de que efectivamente en las próximas semanas no se vean, no haya ningún tipo de lluvia y se vean incluso afectados este tipo de cultivos, obviamente esto va a repercutir en una caída en volúmenes en exportaciones. Puede haber ni que hablar del incremento de precios debido a la menor producción en lo que son productos de la granja, productores hasta que se vean desincentivados, ¿no? Y puedan dejar la actividad. Mencionaba lo de la afectación de ciclos productivos. ¿Podemos profundizar un poco en esas ideas de lo que hay detrás, de lo que implica a nivel país? Mire, lo que hay detrás en este momento es un drama humano para muchas familias rurales. En ese sentido también tenemos que tener esa sensibilidad, porque detrás de los números hay caras, hay personas, hay familias. Y no hay peor cosa que la pérdida de un productor, y por eso estamos hoy obsesionados por establecer todas las medidas necesarias para que el sistema productivo se mantenga de pie. Y que ninguna familia tenga que optar por dejar su actividad, su campo, su estilo de vida. Porque esto pasará, pero las consecuencias quedan, y por lo tanto aquí es donde tiene que estar el gobierno, la intervención del Estado para poder generar las respuestas necesarias para poder paliar esta situación. Toda medida que se pueda tomar siempre va a ser escasa. Siempre decir que las medidas no son suficientes es de perogrullo. Es una cosa tan básica que cualquiera sabe que una situación de estas características no hay medida que se pueda tomar para poder resolverla de forma inmediata. Esto lo que tenemos que tomar son medidas paliativas para aliviarle la carga al sector productivo, y cuando digo que es mucho más allá del aspecto productivo del agro, porque claramente el partido se juega, y yo le diría que si las 2 o 3 próximas semanas no llueve, vamos a tener seguramente un nivel de caída de producción muy importante en el país, y vamos lastimosamente a descontinuar el proceso de récord de exportaciones que hemos registrado en el año 21 y 22. No se va a dar en el año 23 de no haber lluvias que caigan en forma generosa y bien distribuida en el país en las próximas semanas. Hoy, para que vea el oyente cuáles son las consecuencias, hoy el propio país está generando muy poca energía hidráulica. Dependemos mucho más de las otras fuentes, y gracias a que hay una diversificación de la matriz, que está la energía eólica, la fotovoltaica, la biomasa, pero evidentemente la energía hidráulica, que sigue siendo la fuente principal de generación del Uruguay, hoy está bastante comprometida, y tenemos que encender las usinas termoeléctricas para poder generar toda la energía que se está requiriendo para el sistema productivo. Hoy estamos en un proceso de esfuerzo de bombeo para consumo, para la producción, muy importante, y es por eso que se anunciaron, entre varias medidas, la medida de la UTE, que la cuenta de enero, febrero y marzo, que van a ser 2 meses. Ahora queríamos profundizar ahí en las medidas, en el paquete de medidas que se ha ido planteando, pero yo le preguntaba eso, ¿no? A nivel país, entonces usted dice, bueno, podemos llegar a interrumpir este ciclo de crecimiento que se viene dando de las exportaciones año a año. Puede ser que en 2023 entonces eso no se dé. También está la otra cara, ¿no? El incremento de precios, lo que podemos empezar a ver en contrapartida, los consumidores incluso, y también ese indicador del que tanto se habla, ¿no? En materia macroeconómica, como es la inflación, un indicador que venía no del todo alineado a las perspectivas del gobierno, pero bueno, venía cediendo los últimos meses, puede tener la contracara de nuevamente incrementarse, ¿no? Debido a la escasez de algunos productos. Respecto a eso,
¿qué prevé en cuanto a la posibilidad de importación de frutas y verduras que pueda llegar a darse por justamente la escasez de algún producto en particular? Bueno, eso es un tema bastante sensible porque fíjese con todos los padecimientos que tiene el productor, si todavía yo le indico que vamos a estar abriendo las importaciones, sería como el golpe de gracia de este sistema productivo. Entonces, claramente hoy la plaza está abastecida, tenemos productos de buena calidad todavía, tal vez alguna fruta con menor calibre, eso sí es una realidad. Tendremos que contentarnos con un durazno que si bien está algunos centímetros menos de diámetro, pero muy concentrado en azúcar, es muy dulce, con mucho sabor. Entonces tenemos que todavía premiar a aquel productor que ya va a tener una reducción de producción importante, pero que logra, a pesar de esa reducción, no va a tener excedentes ni para almacenar, ni para exportar en algún caso, como se exportó bastante manzana y pera, eso no va a estar este año, pero tenemos fruta suficiente como para abastecer la plaza por ahora. Las hortalizas tienen un ciclo muy ágil de reposición, es decir, los ciclos productivos son cortos, está una cadena que está funcionando en la medida que tenga agua. En algunos casos sí puede haber una merma de oferta, pero recordemos que la afectación de la sequía es en la región. Toda la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y Entre Ríos también están golpeados por los esquemas de sequía. Río Grande do Sul también, es decir, todo lo que circunda el Uruguay está afectado por el mismo fenómeno y en algún caso mucho más grave que el nuestro, como el caso de Santa Fe, que hay importantes mortandades de ganado y una caída de producción, y donde la propia producción agrícola, que es muy fuerte en esa provincia, está en estado prácticamente irreversible de pérdida total de los cultivos. Todavía no estamos en una situación tan crítica, sí estamos alertas, y nadie puede decir que no estamos atentos a la situación cuando justamente recién hemos extendido la emergencia agropecuaria luego de haber vencido el primer periodo de 90 días. Acá queda claro que es un fenómeno que arrancó en el mes de agosto. Ya se sabía en agosto que íbamos a tener este panorama. Obviamente hay gente que, y muchas veces ocurrió en el pasado, que se proyectaron fenómenos climáticos que no se confirmaron a la postre, porque la variabilidad climática también determina que puede haber precipitaciones que no son esperadas. Pero en este caso no es que haya habido falta de previsión. Todos los organismos meteorológicos venían alertando de esta realidad. Lastimosamente se ha profundizado porque realmente un fenómeno característico de esta sequía es que en este momento todo el país está bajo el déficit hídrico, todos los sistemas productivos, inclusive ya tenemos algún reporte que la propia viticultura está con dificultades y que no estuvo incluida en esta declaración, pero que hay ya algunos aspectos de la producción vitícola que es muy resistente, que siempre se beneficia la sanidad de las vides cuando está el tiempo seco, pero cuando es extremadamente seco hay un estrés hídrico que también termina perjudicando no solo esta zafra en volumen, pero seguramente la próxima del año también será impactada de no haber lluvias que puedan revertir la situación. Ministro, volviendo al tema que yo le planteaba como uno de los efectos, el tema del incremento de precios, ¿no? O sea, usted decía, no puedo adelantar que vamos a tener que importar porque sería como darle el golpe de gracia, pero tampoco lo descarta. Yo creo que nosotros tenemos que tener la precaución de que exista abastecimiento de plaza. Esto está plenamente asegurado en este momento. Probablemente habrá que estudiarlo mes a mes en la medida que avancemos en el invierno, donde normalmente las frutas fundamentalmente están, que son las de ciclo anual, ¿verdad? Que se puedan almacenar y que están en cámaras y que abastecen el mercado, y estamos hablando de todo lo que es manzana y pera fundamentalmente, que son las frutas de estación que se puedan almacenar en forma correcta. Tal vez pueda haber una necesidad en algún momento de la importación.
pero eso se verá en el balance, en el equilibrio de que no falte mercadería en plaza, pero para los próximos meses diría que no tenemos ningún riesgo de ningún tipo de desabastecimiento en los rubros generales de frutas y hortalizas, siendo que, reitero, en hortalizas el ciclo es mucho más corto y la capacidad de respuesta y de reposición es mucho mayor. Me quedó un aspecto dentro de las consecuencias, usted lo había mencionado al pasar, la afectación de los ciclos productivos, decía, ya más a mediano y largo plazo. ¿Puedo explicar ese concepto? Bueno, en el caso de la ganadería, que tiene ciclos largos, estamos hablando de un compromiso en lo que son los procreos, que es decir, la preñez de las vacas, el nacimiento de los terneros en la próxima primavera. Tendremos que, digamos, en el proceso productivo, lo que se hace normalmente a través de ecografía es detectar el nivel de actividad reproductiva, la actividad ovárica en la vaca, para ver qué grado de concepción, de preñez tienen y qué grado de actividad, que es decir, si la vaca está receptiva para procrear. Y en realidad lo que tenemos, y que está muy vinculado a las condiciones de oferta forrajera, determinan que tenemos un bajo nivel de concepción, un bajo nivel de actividad ovárica en las vacas, lo que determinará que seguramente tendremos una pérdida importante del porcentaje de procreos y de terneros, y eso va a repercutir de que dentro de 3 años tengamos menos disponibilidad de ganado para faena. Estamos hablando de ganadería de carne. Entonces, en ese sentido también, fijémonos que no es un tema menor, al tratarse del principal rubro de exportación del Uruguay, la carne vacuna, podemos tener consecuencias hacia más adelante, sin perjuicio que hoy la ganadería maneja otras tecnologías, otros manejos nutricionales y sanitarios importantes que pueden acortar los ciclos, y tenemos como de alguna manera temperar esta pérdida productiva que va a ser real y que veremos en los próximos meses de qué grado pueda ser en cuanto a afectación. Ministro, otro de los puntos que hace particular a esta sequía, usted ya decía, bueno, uno es la extensión en el tiempo, la extensión en el territorio del país. Otra es que para los productores la situación los agarra con precios internacionales que no son malos, pero sí con el dólar que se percibe como muy bajo. ¿Desde el gobierno se piensa actuar en ese frente, dadas las circunstancias? Bueno, es un tema que lo venimos siguiendo de cerca, es otro factor que hace más compleja la situación, es como una combinación, la caída de la producción por sequía, el tema de los problemas de competitividad por pérdida de valor del dólar, y también una caída y ajuste de precios de muchos de los productos a nivel internacional. Hay una caída de demanda importante de las carnes. La caída de precio para el productor ha sido un golpe. Fijémonos, para dejar un parámetro, que de los niveles récord de precio del año pasado, que ya quedaron un poco en la historia, que se sabían que podían ser precios difíciles de mantener, hoy estamos un 30, un 40% por debajo de aquellos valores. Claro, los precios bajaron, pero desde un techo, como decía usted, ¿no? Desde un techo, claro. Los valores nominales de hoy no son tan malos en dólares, pero es un dólar que está muy debilitado. Claro. Fijémonos que recuerden que en la crisis financiera del 2002, hace ya más de 20 años de ese episodio, el dólar llegó nominalmente a alcanzar 33 pesos. Hoy estamos un 10% por encima de ese valor nominal, habiendo transcurrido 20 años de inflación en el Uruguay, con algunos años que fueron inflaciones importantes. Entonces la pérdida del valor de compra que tiene el dólar hoy es realmente muy significativa, y es un valor dólar mentiroso, porque hoy tenemos una cosa insólita, de las monedas que más se han valorizado en el mundo. No sé si es la segunda moneda que más valor ha tomado, y es un poco un motivo de preocupación. Lo hemos conversado con el equipo económico. Justamente el récord de exportaciones ha sido un factor de incidencia en este fortalecimiento de la moneda, y el nivel de inversiones que el Uruguay ha recibido también,
que históricamente ha sido también un factor de valorización de la moneda local. Sí, veía declaraciones ayer de Carlos María Uriarte en Búsqueda, ¿no? El ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que decía, había escrito en una columna en el diario El Observador días atrás, bueno, que son verdades a medias, decir que el dólar bajó de precio en Uruguay por los récords de exportación y las inversiones. Y que en realidad, decía él, bueno, se debe en parte al efecto de políticas llevadas a cabo con mucha fuerza desde el gobierno, tanto del actual como de los últimos anteriores, para aumentar la demanda de pesos y por ende bajar la cotización del dólar. ¿Para usted no hay nada que se pueda hacer en ese campo o que le esté reclamando concretamente al Ministerio de Economía en torno a, bueno, una posible intervención del Banco Central o lo que se está ofertando por los títulos en pesos concretamente? Bueno, en realidad yo creo que ya los anuncios del Banco Central van en el sentido de no incrementar más la tasa de letras de regulación monetaria, que es lo que determina el valor del dinero y del crédito, con el objetivo directo de lo que es la contención de la inflación. Ese ejercicio fue exitoso, nosotros estuvimos al borde del 10% en algún momento anualizado en el año, cerró el 8,4 la inflación, es un nivel relativamente alto, fuera del rango meta, pero que se logró retener y reducir el efecto, digamos, de escalada que pudiera significar un impuesto que es el más dañino para aquellos que tienen ingresos fijos. Por otra parte, creo que la disciplina del gobierno y que permite justamente dar respuesta a todos estos fenómenos que nos han ocurrido, el caso de la pandemia, el caso de la sequía, todo esto se puede dar, alivios tributarios, alivios en tarifas, corrimientos de pagos, todo esto se puede dar gracias a la disciplina fiscal que ha tenido el gobierno. Cerrar un año como el año 22 con cerca del 5% de crecimiento, con un déficit fiscal que está 2 puntos por debajo de cuando tomó el gobierno esta administración, habla de el rigor y la disciplina fiscal que se ha tenido, que permite mantener márgenes de maniobra que nos puedan permitir enfrentar estas situaciones tan difíciles que se arreglan con plata o con endeudamiento. Uh-huh. En este caso el Uruguay no está teniendo que recurrir a endeudamiento, y uno de los factores que en su momento encarecía el valor del peso era que justamente el déficit fiscal se debía pagar con endeudamiento, y el endeudamiento se hacía a través de captar más dinero en plaza y elevar la tasa de interés de referencia. En este caso, el Uruguay es diferente porque la inflación que golpeó al Uruguay es una inflación mundial. Nosotros tuvimos Europa con muchos meses el año pasado con 2 dígitos de inflación. Tuvimos Estados Unidos nunca visto en los últimos 40 años con tasas de inflación del 8%, ahora por suerte va cediendo todo el impacto de la guerra en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, con el impacto en la energía, en el valor de los alimentos. Todo esto fue un factor que la economía uruguaya la pudo asimilar y atemperar. Decir y querer comparar con el pasado me parece que no obedece a los parámetros de una lectura correcta y de un análisis que corresponda, porque las situaciones son absolutamente distintas. Pero entonces las medidas van a seguir por este lado. Ahora después vamos a profundizar en las medidas en sí, pero las medidas las ve por este lado y no por cambios que se puedan dar en materia de política monetaria que incidan en el valor del dólar hoy en día. Bueno, eso es un tema del Banco Central, lo hemos hablado con el presidente, él mantiene, lógicamente el gobierno mantiene la independencia del manejo de la política monetaria, que tiene incidencia en la política de cambio, lógicamente que le transmitimos nuestra preocupación, pero el gobierno debe mantener la mayor transparencia en el aspecto de la formación del precio del dólar. Uh-huh. Hay distintos factores que inciden en esto y tenemos confianza y le hemos transmitido nuestra preocupación al presidente del Banco Central, y creo que se van a tomar medidas. La primera es no generar este proceso, gracias a que se pudo revertir la línea crecimiento constante de la inflación, revirtiéndose, ya no se anuncian más incrementos de la tasa de interés de referencia, con lo cual los agentes económicos van a tener menos atracción a pasarse a pesos, presionando el mercado del dólar a la baja. Ojalá esto se pueda dar y que tengamos por ese lado un factor de corrección
que hoy realmente tiene bastante preocupado todo el sector, no solo productivo, pero todo aquel que exporta transable. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Continuamos en la entrevista central esta mañana con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Fernando Matos. Ministro Matos, si le parece, repasemos algunas de las medidas que ha tomado hasta ahora el gobierno. A ver, por mencionar la más reciente, ¿no? Ayer, por parte del Banco República, se anunció, además de algunas líneas de créditos, bueno, se resolvió habilitar el diferimiento del pago, ¿no? De amortizaciones e intereses en los créditos que están vigentes. Esto es un diferimiento por 180 días en todos los sectores afectados, sin que esto implique cambiar la categoría de riesgo crediticio. ¿Qué es lo que buscan concretamente con este tipo de decisiones y qué estimación hace de, bueno, efectivamente, a cuántos productores puede beneficiar esto? Bueno, hay varias medidas que están en el sentido de aliviar la carga financiera del productor. Es decir, los diferimientos de pago van en varios sentidos. Primero, son las obligaciones con el Banco República. También tenemos pendiente una reunión con la presidenta de la Asociación de Bancos para ver si esto se puede extender también a la banca privada. Le sumamos a esto todo lo referido al diferimiento o la financiación de las cuentas de la UTE de enero, febrero y marzo, cuando se está haciendo el máximo esfuerzo de gasto de energía para bombeo. En la falta de agua se usa mucho más energía. Eso se diferiría en 6 meses, financiándose sin recargos a pagar entre julio y diciembre de este año, de la misma manera que algunos gobiernos departamentales están en la contribución inmobiliaria rural corriendo los pagos de los vencimientos que en algún caso recaían en enero, ya se han trasladado en principio en marzo. Uh-huh. Eso depende de los gobiernos departamentales, ¿no? Ese tipo de decisiones. Depende del gobierno departamental, el BPS también, que se corrió en principio 30 días. Todos van en el sentido porque la lógica de esto es que el productor, cuando se enfrenta a una situación de esta, tiene dos aspectos que confluyen en forma simultánea. Primero, que tienen un quebranto productivo, es decir, tiene menos producción en lo inmediato, va a tener menos producción en el mediano y largo plazo, pero tiene mucho más gastos para poder enfrentar la situación y poder mantenerse de pie. Es decir, si un productor, como vimos en la granja, pierde el 60% de la producción, cuando ya incurrió en todos los gastos productivos porque se quedó sin agua, ese productor no va a tener ingresos que le permitan cruzar el año hasta que el próximo ciclo productivo llegue. Entonces, aliviar la carga de tributos, de tarifas, correr los vencimientos bancarios y algunas otras ayudas, porque el Ministerio de Ganadería también, a través del Fondo Agropecuario de Emergencia, asiste a estos productores con créditos subsidiados, si toman un crédito hoy, si califica el crédito y llega a presentarse, recibe recursos importantes que le logren para el destino que el productor elija, si va a comprar una bomba, si va a comprar ración, si va a contratar un pastoreo o si va a necesitar la plata para vivir durante el año hasta que se recupere o se revierta esta situación. Eso es debido, recordemos, a la declaración de emergencia, ¿no? Concretamente la emergencia agropecuaria, la ampliación, la extensión en el tiempo permite eso, que puedan seguir accediendo a estos fondos, al Fondo Agropecuario de Emergencia, con este tipo de financiación que usted señalaba. El instrumento va, esos recursos que se liberan con la declaración de emergencia, permite financiar o subsidiar la tasa de interés que a través de República Microfinanzas, en un sistema ordenado, pero cuya primera amortización será en noviembre del año 25. Entonces esto le permite, seguramente a esa época ya retornó la normalidad, el productor se recuperó y va a poder enfrentar con una muy baja tasa de interés. Y si tenía obligaciones anteriores, ya el Banco de la República ya corrió 180 días
con lo cual fue todo un tema también, porque hay normativas del Banco Central por la categorización del cliente que debió también considerarse. Sí, el Banco República le tiene que pedir una flexibilización en ese sentido, ¿no? Al Banco Central para que acceda a este diferimiento de los intereses, del pago de intereses y amortizaciones de los créditos sin que eso afecte la calidad crediticia, ¿no? Lo puede hacer por 90 días, pero para un plazo más extendido tiene que haber algún tipo de señal desde el Banco Central o autorización para modificar la normativa. En eso todavía no tengo noticias porque estaban realizándose las gestiones en estos momentos, pero sería muy adecuado de que el plazo se pudiera extender más allá de los 90 días, evidentemente porque la situación no se va a revertir en este plazo. Ministro, haciendo un repaso muy rápido de las medidas, que ya mencionamos varias, ¿no? Pero también se dispuso una reducción de 30% en la tarifa de UTE, exclusivamente para riego. El Instituto de Colonización mantendrá el precio de las rentas para este año. Quienes hayan pagado en fecha del año pasado tendrán una bonificación del 10%. Lo que decíamos, que las intendencias van a definir prórrogas en el pago de la contribución inmobiliaria rural. La OCE emitió una resolución a través de la cual los productores de zonas rurales podrán solicitar agua sin costo en las intendencias departamentales. Sumado a todo lo que venimos hablando, ¿tienen un estimado de a cuánto asciende la ayuda en total y cuántos productores van a recibir estas ayudas? No tengo una estimación porque son muchas que están surgiendo y seguirán apareciendo nuevas propuestas. ANDE también tiene su propia línea de crédito para apoyo a productores. Tenemos otras medidas también que el Ministerio de Ganadería está tomando. Por ejemplo, vamos a flexibilizar todo lo que se refiere al periodo de vacunación. O sea, todos sabemos que hay un periodo de vacunación en el mes de marzo, que todas las categorías bovinas deben vacunarse para la aftosa. Esto también es un tema de manejo y de dificultad para el productor. Estamos estudiando junto al director de los servicios ganaderos y el director de sanidad animal la posibilidad de adaptarnos a esta realidad que vive el productor, como ya hay que anunciar y tiene incidencia en los plazos de movimiento de los ganados, porque luego de la vacuna tiene que estar tranquilo el animal durante 15 días sin movimientos. Queremos flexibilizar y ampliar el periodo de vacunación, sin perjuicio que eso implica un mayor gasto para el Ministerio por los controles que debe realizar, pero vamos a flexibilizar para dar justamente un aspecto de mano al productor. La otra medida que también es importante es el Instituto de Colonización, que ha congelado la renta que deben pagar los colonos, o bonificar eventualmente a aquel que esté al día, que haya pagado, que le queda un crédito para futuros pagos de renta, también como forma de facilitar, y algunos créditos específicos que para los colonos que ingresan, que están dentro de la órbita de colonización. Es decir, que hay un conjunto de medidas importantes que estamos llevando adelante. Estamos haciendo alguna gestión con el Banco de Seguros del Estado también, porque además del BPS hay que pagar un complemento al Banco de Seguros por el seguro del trabajador rural, que es una cuota que va paralela al pago del BPS, que debemos también solicitar el diferimiento y esta consideración del directorio de esa institución. Ministro, ahí tenemos entonces el paquete completo de medidas que o ya se instrumentaron o están por instrumentarse. Vayamos ahora a las repercusiones que han tenido, ¿no? En el Frente Amplio se juzgaron como insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno para paliar estos efectos de la sequía. El presidente del Frente Amplio fue muy duro por estas últimas horas. Dijo, bueno, ¿en qué están? ¿Están de vacaciones? ¿En qué están? ¿Están vacacionando? Ya hace muchos días que los principales expertos del Frente Amplio en materia de agro están trabajando un conjunto de propuestas para plantearla al gobierno, y posiblemente lo hagamos el lunes que viene. Pero el gobierno, que es quien tiene la responsabilidad política, ¿qué está haciendo? Si todo el Uruguay está pintado de rojo desde hace largo tiempo, y los anuncios meteorológicos no traen buenas noticias. ¿Cómo toma esta crítica más política? No, yo creo que está totalmente fuera de lugar. Decir que los actores del gobierno estamos de vacaciones o dormidos, me parece que es un dilate absoluto, y evidentemente a mí me parece que esta situación que afecta a todo el país debiera unirnos y no tratar de que un actor político pretenda sacar rédito político de una situación que es dramática de toda la población.
Yo entiendo que este llamado a comisión permanente lo valoro. Estuvimos ayer inclusive en Melo, en esta gira, con el diputado Luis Alfredo Frati, que es de los principales asesores en materia de agro del Frente Amplio. Estuvimos coincidiendo con las medidas. Todos sabemos que lo que se pueden hacer son paliativos. Resolver un tema de una seca generalizada que por tercer año se instala, es imposible generar los recursos necesarios para cubrir los daños que este fenómeno va a acarrear, y a mí me parece que acá nos tenemos que encontrar en unidad, como estuvimos ayer en Melo, inclusive con un representante departamental del Frente Amplio para Cerro Largo. Esto tiene que llamar a la unidad y todos tenemos que tratar de aportar, y espero que en la comparecencia, donde vamos a dar, no es dar explicaciones, nosotros vamos a ir allí para mostrar lo que el gobierno viene haciendo y dejar en claro que esto es un tema de todos los uruguayos, no es un tema solo del gobierno y de todos los partidos, y ojalá vengan propuestas constructivas desde la oposición para poder generar justamente la respuesta que la población está esperando. Ministro, cuando comentábamos las medidas, varias tienen que ver con créditos, ¿verdad? Los créditos blandos del BROW con las tasas muy beneficiosas, por ejemplo. ¿Hasta qué punto están los productores preparados para enfrentar esta situación con más endeudamiento? Bueno, lo que pasa es que esto se hace con dinero, porque el endeudamiento del agro es un endeudamiento que es administrable. Fíjese que una tasa del 2% en dólares, cuando tuvimos una revaluación del peso el año pasado del 10%, estamos hablando de una tasa negativa. Si vamos al análisis económico financiero de esta realidad, de esta propuesta, es como regalar la plata. Y en definitiva creo que está bien, porque acá lo que tenemos que mantener es la estructura productiva de pie. Un productor pequeño que está en su casa padeciendo toda esta dificultad, debemos socializar lógicamente todo lo que es la importancia de mantener ese productor en su campo, en su propiedad, y mantenerlo de pie productivo y que se pueda recuperar. Claro, pero ya surgía como un cuestionamiento o una crítica desde el Frente Amplio, que era que los productores chicos no tienen espalda para acceder a esos créditos, que con la incertidumbre que hay con el clima no tienen certeza de si van a poder pagar esos créditos a futuro, ¿no? Mire, en realidad dar un crédito del 2% que lo tenga que pagar en el 2025 le da la oportunidad a cualquier productor. No es un tema de espalda. Acá ha sido sensible este gobierno. El instrumento que se usaba antes era entregar raciones. Entregar raciones le sirve a unos, a otros no le sirve. Es todo un tema logístico. El gobierno y el Estado no es eficiente. Acá tenemos que apoyar a la industria nacional que está especializada en este aspecto, y en ese sentido estamos tomando contacto con los productores de raciones del Uruguay para tratar de ver cuál es el estado de situación y poder ofrecer al productor. La flexibilidad que le genera un acceso al crédito microfinanza, que es muy facilitado, absolutamente subsidiado, le da la posibilidad que cada productor elija lo que bien entienda como mejor solución. Lo que le puede servir a usted como solución en una sequía, capaz que a mí, como si fuéramos productores, a mí capaz que no me sirve la misma solución. Entonces esta flexibilidad le da para atender los distintos sistemas productivos y las distintas zonas del país, porque es muy diferente Canelones que Artigas, es muy diferente Soriano que 33. Cada sector recibirá y nos ha dado muy buen resultado. Tenemos más de 3.000 postulaciones a este momento de productores que han acudido a esta herramienta, y el Ministerio va a estar apoyando, y si habrá que correr plazos el día de mañana porque no ha sido suficiente, lo vamos a realizar. Ministro, usted señalaba lo que se ha optado, ¿no?, por facilitarle el crédito al productor para que él tome, o en todo caso los apoyos, que sea el privado el que se encargue de realizar las inversiones que entienda más pertinentes para la situación que está viviendo. Pero a propósito de esto, ya que lo mencionaba, el diputado del Frente Amplio, Alfredo Frati, que integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, reclamaba una intervención más profunda del Estado, porque, por ejemplo, Frati señalaba que otorgar créditos blandos para, por ejemplo, comprar forraje, fomenta la especulación. Sostuvo que ya hay privados importando forraje y especulando con el precio por la escasez también. Y por eso está proponiendo que el Estado haga una compra masiva al por mayor de forraje y que se lo venda al costo al productor. ¿Qué dice de una medida así, de un planteo de este tipo?
Yo creo que lo que tenemos que conversar con los industriales, que se dedican a la nutrición animal, la propuesta va a ser, y lo dijimos ayer, y estaba presente el diputado Frati, de estudiar la posibilidad de conformar o formular dos raciones, una para animales de recría, animales jóvenes, y otra para animales adultos. Son requerimientos distintos, son necesidades distintas, y sí establecer junto con la industria nacional un balance de la disponibilidad de materias primas y tratar de generar un valor fijo donde se puedan distribuir, porque no solo es la dificultad de la disponibilidad del producto, pero también toda la logística de importación, de producción, de transporte, en el caso de que no tengamos productos suficientes de la agricultura nacional. En ese sentido, el gobierno ya está trabajando para reducir lo que puedan ser incidencias de subproductos que se tengan que importar. En el caso, estamos hablando de reducción de la tasa consular, que está a estudio del Ministerio de Economía, también alguna tasa portuaria que eventualmente pueda encarecer la operativa de importación, en el caso de que venga por vía marítima, eventualmente el flete de la mercadería si viene por tierra, con alguna exoneración del impuesto al valor agregado en el flete. Es decir, todas estas medidas las estamos tomando. Está bien el planteo, porque puede haber un grado de especulación, que cuando todos sabemos, en un libre mercado de oferta y demanda, quien dispone de alimentación podrá tener un comportamiento abusivo que vamos a neutralizar a través de la conversación con las industrias especializadas. Y también van a apelar a eso, a la conversación, entonces, dice usted, para justamente evitar este tipo de especulaciones. Exactamente, porque nosotros conocemos exactamente los precios existentes en el día de hoy, cuál es el valor de la materia prima y del proceso de distribución. Estos valores son totalmente conocidos y no vamos a tolerar condiciones abusivas de incrementos de precio por aumento de demanda, que va a existir, y en ese sentido estaremos generando eventualmente las importaciones necesarias, pero lo pretendemos hacer por la vía del diálogo para no perjudicar la industria nacional. Esto es lo mismo que decir lo de las frutas y las verduras. En momentos de dificultad, peleemos primero al trabajo y a la industria nacional, tratando de privilegiar y tratando de conversar para que no se cometan abusos en los precios. Ministro, ya sabemos que tiene que ir cerrando, y le agradecemos estos minutos porque va ya en ruta, había parado especialmente para atendernos. Gastón, vos tenés una pregunta ya para ir terminando, ¿no? Sí, ministro, le pido simplemente para mirar para adelante, a salir de la situación actual y mirar para adelante, dado que, como usted señalaba, estos son 3 años de sequía, quizás es un patrón que no tenemos manera de saber si no se va a seguir repitiendo en el tiempo o si se va a hacer más habitual. ¿Están pensando ustedes en medidas para tomar para largo plazo, para tratar de que no haya que estar repitiendo situaciones de emergencia como estas? Y yo creo que tenemos que prepararnos mucho más para estos episodios, en un patrón de cambio climático que vino para quedarse y que seguramente nos desafía en nuestro sistema productivo a cielo abierto. El Uruguay no alcanza a tener en todos sus sistemas de riego 2% del área productiva, y debiéramos estar entre el 5, el 6 o hasta el 10% de ser posible. Esto representa el desafío de aumentar en 6 o en 7 veces el proceso de sistemas de riego instalado, y para eso es un conjunto de aspectos que tenemos que considerar: los temas ambientales, los temas ecológicos, las fuentes de agua, mejorar las fuentes de agua, los sistemas de distribución, la sistematización, la capacitación de las personas. Hacer riego no es acumular agua. Hacer riego es pensar estratégicamente en un sistema productivo integral, para lo cual tenemos que tener gente preparada, gente capacitada, estar mucho más desarrollado todo lo que es la universidad, la UTEC que está trabajando, la UTU que está teniendo también un módulo de riego que es muy importante, la Universidad de la República y la Facultad de Agronomía, que debiera tener mucho más incidencia en lo que es la generación de tecnología
y yo creo que la investigación también debe trabajar mucho más de lo que viene haciéndolo en este aspecto de mejorar las herramientas tecnológicas del sistema de riego. El Uruguay se debe preparar mucho mejor para fenómenos que vendrán en el futuro y que normalmente por nuestra idiosincrasia nos acordamos de la sequía cuando ya está instalada y ahí hay muy poco margen de maniobra para realizar. Ministro Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Fernando Matos, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Lo dejamos seguir entonces tranquilo y gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes por el contacto, el saludo a los oyentes y siempre lo importante que es tener estos canales de comunicación para transmitir la realidad y lo que nosotros entendemos que es la salvaguarda de uno de los principales sectores económicos nacionales que hoy está fuertemente afectado por esta situación. Muchas gracias por la oportunidad. Que pase bien.